Muy buenas noches, amigos, colegas. Bienvenidos al tercer webinar Biofeeder, y esta vez con el título de uso de bioremediación y probióticos en el cultivo del camarón marino. Primeramente quiero establecer una diferencia entre probióticos y bioremediadores. El concepto de bioremediación es una tecnología que usa elementos biológicos para eliminar contaminantes o patógenos del agua o suelo. En muchos casos, estos elementos biológicos de la bioremediación son bacterias, hongos, enzimas o combinación de los anteriores. En el caso de lo que es el probiótico, tiene que ver mucho con lo que es el suplemento de alimentos. Si llegan al camarón bioral, ¿no? Y tienen que llegar vivos al animal huésped, para mejorar el equilibrio microbiano del sistema. Entonces, bajo ese concepto, yo voy a estar saltando de lo que es bioremediación a lo que es probióticos. Entonces, como dije, los probióticos se enfocan en la parte gastrointestinal del camarón, inducen una respuesta inmunológica, facilitan la nutrición dentro del camarón, su acción es limitada contra los patógenos. Mientras que la bioremediación logra eliminar tóxicos del agua, baja porcentaje de materia orgánica del suelo, y controla eficientemente patógenos del suelo y agua. Funciones muy básicas que quiero aclarar o conceptuar. A ver, primero veamos la diferencia entre enzimas y bacterias benéficas, porque existen bioremediadores o probióticos que tienen solamente enzimas, otros que solamente tienen bacterias benéficas y otros que tienen combinación de enzimas y bacterias. Pero veamos la diferencia. Las enzimas son de arranque muy rápido, son muy específicas, van directo al problema, mientras que las bacterias toma tiempo, hay que activarlas, tienen que llegar a una población determinada para que empiece su actividad. Y como le dije, son muy específicas, las bacterias pueden ser para diferentes funciones, pero las bacterias tienen la ventaja sobre las enzimas, que estas pueden seguir produciendo diferentes tipos de enzima y mientras están vivas siguen su producción, mientras que las enzimas son de un solo uso. En otras palabras, las enzimas son descartables y las bacterias son unas fábricas de enzimas. Y voy a ponerles el ejemplo de la vaca. Si usted necesita leche, la bacteria sería la vaca, que le va a dar leche todos los días mientras está viva, y la leche en cartón, que usted la usa, puede ser de lactosada, lo que sea, tiene muy específicas, puede ser para hacer dulces, etcétera, hay diferentes tipos de leche, pero usted la usa y ya no hay más. Entonces, como que la bacteria tiene una ventaja sobre lo que es la enzima. Ahora, como les dije, hay probióticos bioremediadores que tienen ambos, tanto la bacteria como la enzima. Entonces, si a mí me dan a escoger, yo escogería una combinación de bacterias con enzimas. En segundo lugar, las que son bacterias solas, que pueden tener varias funciones. Y por último, las enzimas. Ahí pueden ver los órganos target de los patógenos, las bacterias que atacan el hepatopáncreas, las bacterias que atacan el intestino y las bacterias que atacan la hemolinfa. Lo que debo resaltar es lo de la hemolinfa. No existe tratamiento para situaciones donde ya las bacterias han ingresado a la sangre del camarón, que es la hemolinfa. Ya no existe ácido orgánico, ya no existe antibiótico, ya no existe ningún tipo de probiótico que pueda salvar al camarón porque ya el patógeno está en su sangre y va a producir una septicemia y son los más peligrosos, ¿no? O sea, el peor peligro que puede que puede ocurrir en un camarón es que las patógenas ingresen a su sistema sanguíneo, que es la hemolinfa. Ahora, si vamos a usar bacterias benéficas, necesitamos un gran número de ellas, porque desafortunadamente las bacterias patógenas se multiplican mucho más rápido que las benéficas. Las benéficas son lentas. Entonces, para que haya una buena acción, necesitamos por lo menos 100 millones de bacterias para que puedan desplazar a las patógenas.
Y en ese caso, pues los mejores probióticos, los mejores biorremediadores son aquellos que tienen 10 a la 8 o 100 millones de bacterias por mililitro por gramo. Ahora voy a ir rápidamente sobre cómo se fabrican o cómo se llega a un determinado probiótico o biorremediador. Ahí tienen en una placa de agar el Bacillus probiótico y en otra placa tiene usted la bacteria patógena Paremolitis. Luego se separan unos discos con el probiótico a la placa donde está el vibrio y se va a producir un halo de inhibición. Quiere decir que la forma de medir el probiótico es con el halo de inhibición. Si vemos que un probiótico ha logrado el mayor halo de inhibición, pues será el probiótico elegido. Ahora, hay una ley en lo que es el uso de biorremediadores o probióticos, es que una sola cepa no puede hacer el trabajo. Ahí pueden ver un trabajo que se hizo en Tailandia, donde se hizo una cepa de Bacillus para brevis contra Vibrio harbei y no pasó nada, no logró inhibir al Vibrio harbei. Mientras que si ustedes ven el segundo caso donde se usaron 2 cepas de Vibribacillus y 2 cepas de Bacillus, o sea, 4 cepas, ahí sí se logró controlar el Vibrio harbei, que es quizá el más letal tanto como el Paremoliticus, que es un vibrio luminiscente. Entonces, 4 cepas lograron solucionar el problema, una cepa no lo logra. Y entonces hay varios mecanismos con los cuales las bacterias combaten, las bacterias benéficas combaten a las bacterias patógenas. Pero antes de eso quisiera hablar del quorum quenching y el quorum sensing. Primero el quorum sensing. Quorum sensing es una comunicación entre las bacterias. Es una secreción de moléculas, señales que entre ellas se dicen, oye, ya tenemos un ejército suficiente para derrotar al enemigo y atacan, ¿no? Cuando las comunicaciones, quorum sensing, estas moléculas de señales que llegan entre ellas es muy alta, ahí es donde atacan. Y el quorum quenching es como, digamos, una barrera que no permite que pasen esas señales. Y entonces hay microorganismos que producen estas moléculas que van a bloquear al quorum sensing y por eso se llaman quorum quenching. Y por supuesto existen las formas de las bacterias benéficas usando péptidos antimicrobianos que van directo a atacar a los vibrios. Normalmente es importante cómo se infecta un camarón. Y lo más común es cuando se entierra en el barro, un lodo que está lleno de bacterias patógenas, un lodo que tiene mucha materia orgánica, poco oxígeno. Y el camarón al mudar elimina su exoesqueleto y sale de la muda enfermo y muchas veces muere. Entonces, es importante tener entonces buenas condiciones del suelo, tener, digamos, pocos patógenos en las piscinas. Y siempre se ha creído pues que el exoesqueleto es el que va a proteger al animal de los ataques. Sin embargo, los patógenos también ingresan al camarón a través de la glándula antenal. Es un poro por donde el animal absorbe minerales del agua, por ejemplo, en baja salinidad o en alta salinidad expulsa. Es un poro que está abierto y lo tiene, ahí pueden ver la glándula antenal. Y obviamente otra forma de que ingresa es a través de la boca, el esófago. Ingresan al ingerir parte del vento, se puede colar bacterias patógenas. Y en la respiración a través de las branquias, ¿no? El camarón respira e ingresa a las branquias y de ahí el resto del cuerpo. Y también produce enfermedades dentro de lo que es las branquias, ¿no? Ahora, vamos a entender la eficiencia de los probióticos. Como dice, los probióticos siempre tienen que ver con la ingestión de algo, ¿no? Tanto de la productividad natural como de si hay un probiótico que se ha hecho extra pellet en el alimento y también al ingerir el animal
va a tener esta situación de protegerse contra un ataque de bacterias, ¿no? Pero es muy importante que ustedes entiendan que cuando el camarón muda, va no solo a expulsar su exoesqueleto, sino que va a vomitar todo lo que tiene en el estómago, incluyendo la capa del estómago, todo se va afuera. Y al ingerir el fondo, lo primero que va a ingerir van a ser o bentos, proteína natural, o bacterias buenas o bacterias malas. Si ustedes le ponen el probiótico en el alimento, justo cuando el camarón sale de muda, entonces lo van a proteger contra la enfermedad. Pero si, digamos, lo mismo, si tienen un suelo en buenas condiciones, donde no hay bacterias patógenas, también va a digerir, el animal no se va a infectar. Entonces, en un ambiente sano, con probióticos en el alimento, el animal va a sentirse protegido, mejor dicho, va a estar protegido, pero, ¿no? Pero si por el contrario, ustedes le aplican el probiótico cuando el camarón ya terminó de mudar o cuando está unos días después de la muda, está comiendo, es probable que después de la muda él haya ingerido parte de la proteína natural del fondo y se expone a que las primeras bacterias que ingresan a su estómago sean patógenos. Entonces, una vez que los patógenos han invadido el sistema digestivo del animal, por más probiótico que ustedes pongan en el alimento, ya no funciona. Ese es el problema de usar probióticos en el alimento, de que si no se ponen cuando el animal sale de muda, no funcionan. Estos probióticos tienen la función de proteger al animal, pero solo lo harán cuando el animal no tiene patógenos dentro de su cuerpo. Si tiene patógenos, el animal obviamente se va a ver infectado. Y mayormente es una ruleta rusa usar probióticos en el alimento. Entonces ustedes dirán, ¿qué hago? Si un probiótico extrapele en el alimento me funciona solo en la muda o no sé exactamente en qué momento el animal, me expongo mucho, es una cuestión de suerte. Entonces, normalmente lo que yo les recomiendo es usar alimentos medicados que tengan ácidos orgánicos, los cuales funcionan en cualquier momento, sea antes de la muda, posmuda, intramuda. Los ácidos orgánicos tienen la ventaja de que pueden destruir a los patógenos sin necesidad de colonizar el intestino, simplemente con el contacto ya los elimina. ¿Y cómo los elimina? Bueno, inhibe el crecimiento, interfiere el metabolismo bacteriano y destruye la pared celular bacteriana. Entonces, nuevamente, una comparación entre ácidos orgánicos y probióticos extra pellet en el alimento, tienen que irse por alimentos medicados con ácidos orgánicos. El extra pellet en el alimento funciona en determinado momento que es muy arriesgado usar. O que funcione, es muy arriesgado que funcione. Entonces, tenemos nosotros que conocer primero la condición del camarón, por qué se enferma, qué tenemos que arreglar, el agua, el suelo, el alimento, qué es lo que hace que el animal esté sano, qué hace lo que esté flácido, que esté traposo, como dije en algún momento, esté blando o esté infectado, ¿no? Hay que conocer primero al enemigo, como dije, ¿no? La vibriosis. La vibriosis se presenta de muchas formas. Hay una vibriosis curticular, una vibriosis muscular, heces blancas, vibriosis asintomática, y es cuando ya entra la hemolinfa y el animal muere intacto. Creo que eso lo mencioné en un webinar anterior, pero mucho depende el inicio de una infección si se tiene un suelo en unas condiciones pésimas, ¿no? Entonces usted dirá, ¿qué suelo es el que yo quiero? Primeramente veamos la parte rangos óptimos de las características del suelo, que es materia orgánica debe estar entre 1,5 y 2,5%, el pH debe estar entre 7 y 8, y la proporción carbono-nitrógeno 12:1. Teniendo esos rangos, es muy probable que la flora bacteriana del suelo no sea tan o no se arriesgue
a que haya una patogenicidad. Entonces, vamos a ver, y en caso que también se podría hacer un análisis microbiológico del suelo para detectar si existen también algún tipo de patógeno del suelo, también hay tratamiento para eso, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Uno se arriesga menos a que hayan patógenos en el suelo si se hace la bioremediación para obtener un buen porcentaje de materia orgánica, un buen pH y también una relación carbono-nitrógeno. Entonces ahí es muy probable que no tenga problemas. Pero si no se hace nada, entonces el riesgo de tener patógenos en el suelo es muy alto. Y cada vez que usted no prepara su fondo, va a tener más riesgo de dañarlo con materia orgánica. Ahí pueden ver ustedes, voy a repetir el video de un camarón que está comiendo y pueden observar partículas que no ingresan al camarón. Todas esas partículas pequeñitas nunca llegan al camarón. Hay un 20% que se queda por ahí y que forma parte del el fondo. Y normalmente cuando yo quiero diagnosticar un fondo, siempre pregunto cuál es su factor de conversión. Cuando me dicen 1, ya tengo en la cabeza de que materia orgánica ingresó a razón de 500 kilos por tonelada de camarón. Si es unos 5, son 875 kilos de materia orgánica por tonelada de camarón. Si estamos con 2 de factor de conversión, estamos hablando de 1.250 kilos, más de una tonelada de materia orgánica por tonelada de camarón. Y 2.5, 1.625 kilos por tonelada de camarón. Entonces, conforme sube el factor de conversión, yo puedo ver que la materia orgánica está muy alta. Ahora, ¿cuál es lo normal? Como le dije, 2.5, 1.5, pero hay mucha gente que dice, no, pues he escuchado a otros expertos que 4 es un buen nivel de materia orgánica. Sí, 4 es normal al final del ciclo. O sea, usted empieza con 2.5 y durante el ciclo se incrementa la cantidad de balanceado, de restos de alimentos, resto de heces, resto de mudas, camarón muerto, entonces llega a la cosecha con 4%, eso es normal. Y lo que usted tiene que hacer es nuevamente ese 4% llevarlo a 2.5. Ese es, digamos, el ciclo normal de la materia orgánica, 2.5, 4 y otra vez 2.5. Ahora, si usted le da tiempo a la piscina, digamos unos 10 días, ¿no? Usted puede tener una bioremediación gratuita. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, una vez que pesca la piscina, que cosecha, van a volverse aeróbicas porque obviamente está expuesto el suelo al aire, hay oxígeno, entonces va a haber una reacción de las bacterias en favor de mejorar el fondo. Pero si usted tiene un periodo muy corto, como ocurre actualmente en Ecuador, donde los periodos de preparación de piscinas son cortísimos, pueden ser 3, 4, 5 días, entonces ya no hay bioremediación gratuita. Ahí tiene que usar una bioremediación aplicada, pagada, tiene que comprar probióticos, bacterias, y aún así se arriesga que no logra ese 2.5% con el cual usted quiere empezar el siguiente ciclo. Y pongamos el ejemplo. Yo inicio 2.5, termino con 4 y lo que yo hago, pues hago un lavado, un encalado, una bioremediación que probablemente nos pueda durar hasta una semana. Entonces llego con un buen suelo. Pero en el caso de una bioremediación, digamos, de un suelo que ya es alto en materia orgánica, terminó con 4, perdón, terminó con 6, ¿no? Terminó con 6. Ya requiere remoción mecánica más bioremediación. Y si no lo hago, ese suelo va a subir a 8, a 10, he puesto suelo de 12 hasta de 15, ¿no? Entonces, ahí va a haber muchas anoxias, bajones de oxígeno y también muchos patógenos. Entonces, para suelos con altísima materia orgánica, necesitamos una remoción mecánica. Ahí ven una excavadora removiendo la materia orgánica del fondo. Pueden ver lo que llaman el toreo, que es con gente, que limpia una parte de, muchas veces de lo que es los préstamos. Y por supuesto la bioremediación con bacterias. Y finalmente, pues hay clientes que tengo que me dicen, mira, no me queda otra, lo único que yo, lo que a mí me da rentabilidad es dejar un máximo de 5 días la piscina sin sembrar. Y quisiera alguna respuesta. Entonces,
La respuesta sería aplicando compuestos nitrogenados y bioremediación. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, lo que usted quiere es básicamente atacar lo que es el coloide orgánico y la materia orgánica. El coloide orgánico son las algas muertas, toda la producción natural muerta y la materia orgánica del suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer en un suelo de esta clase? Bueno, primero buscar los probióticos adecuados, perdón, los bioremediadores adecuados, las bacterias adecuadas. ¿Y cómo lo encuentran y normalmente son productos comerciales, ¿no? Los productos comerciales, ¿cómo llegan a esto? Voy a ir rápidamente para explicarle cómo hacen los productos comerciales. Productos comerciales buscan bacterias, hay vibrios buenos y malos, hay lactobacillus, hay bacillus, enterococcus, entonces mantienen cepas de bacterias, las cuales vamos a ver, van a tener que buscar cepas y hacer un tipo de prueba con el antibiograma que ya les expliqué, ¿no? Por ejemplo, lo primero que uno tiene que ver es el coloide orgánico, que son esas capas verdes que al final terminan como una costra en el suelo, que es nada menos que celulosa. Y la celulosa se digiere con la celulasa. Entonces necesitamos una bacteria que produzca celulasa. Y ahí tienen un estudio donde se probaron el Enterococcus, el Pediococcus, Lactobacillus y 3 cepas de Bacillus. Y lo que se ve claramente que son las cepas de Bacillus las que mejor eliminan la celulosa o consumen la celulosa. Pero nosotros queremos saber cuál es. Y se identifica, por ejemplo, que Bacillus subtilis 957, que es una cepa, porque Bacillus subtilis, como pueden ir, hay cantidad, miles de cepas de subtiles, pero ya encontró usted su bacteria, ¿no? Y quiere ya saber la cepa, ¿no? Al saber la cepa, entonces usted prueba esta cepa contra, digamos, un cultivo donde tenemos la proteasa, ¿no? Entonces, también vemos que las bacillus logran digerir las proteínas a través de la enzima proteasa. La enzima proteasa digiere las proteínas, y las proteínas no es nada más que materia orgánica. O sea, me está diciendo que estas bacterias, bacillus, van a digerir la materia orgánica, ¿no?, del suelo. Y ojo, que nuevamente el Bacillus subtilis ha sido el 957, que ahí está un poquito fuera de lugar, pero ha sido la misma bacteria la que dio los mejores resultados. Entonces, ya sabemos que el Bacillus subtilis número 957 ha sido el mejor para digerir la celulosa y para digerir la materia orgánica. Y además, en la materia orgánica también tenemos lo que es la digestión de carbohidratos que están dentro de la materia orgánica. Y ojo, con suerte, y después de muchas pruebas, se logra que el Bacillus subtilis 957 también ha logrado consumir los carbohidratos de la materia orgánica. Entonces, bingo, el producto comercial dice, este es el producto que vamos a usar para venderlo al mercado y lo tenemos que ver. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nosotros, con los cultivadores, que no tenemos un laboratorio o no tenemos un departamento de microbiología que nos encuentre la bacteria correcta para nuestra camaronera? Normalmente es prueba y error. O a qué vecino, cómo le va. O si viene un vendedor, voy a probar tu producto, cómo me va. Entonces pasa el tiempo y la única forma de que hemos venido trabajando en Latinoamérica ha sido a través de prueba y error. Sí, no, me funcionó un tiempo, después no me funcionó, etc. Les traigo aquí el ejemplo de Tailandia, que es lo ideal, es el sueño para todo camaronero, que el gobierno, a través de la Secretaría de Pesca, tome muestra a su camaronera, lo lleve a un instituto de microbiología, donde tienen todo tipo de bioremediadores en el laboratorio, examinen su muestra y hagan todo este proceso de producción de un probiótico, una bacteria, específicamente para su camaronera. Eso sucede en Tailandia y para nosotros, obviamente, hasta acá es un sueño para toda Latinoamérica, pero eso no va a suceder.
Entonces, tenemos que seguir con los probióticos y bioremediadores que están en el mercado, ir buscando cuál es el mejor. Entonces, la mejor forma que yo puedo ayudarlos es a través de analizar la mayor parte de los bioremediadores y probióticos que hay en el mercado, sobre todo en el mercado ecuatoriano, y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Casi todos dicen que hay que aplicar directo al agua, otros hay que aplicarlos en seco, existen de todas maneras técnicas, todas funcionan, en intensivo hay que normalmente ponerlos frente al areador, etcétera, ¿no? Cuando está en seco hay que enterrarlos, hay varias formas. Pero si vamos a hablar de un buen bioremediador, es infaltable que haya el género Bacillus, porque el género Bacillus actúa para la exclusión competitiva, control de enfermedades, inmunoestimulante, tiene diferentes enzimas que hemos visto anteriormente, el quorum quenching que ya lo expliqué, y también degradación de materia orgánica, degradación de compuestos nitrogenados como el amonio, etcétera, etcétera. Miren la cantidad de cosas que hace el Bacillus. Sin embargo, no se confíen que Bacillus lo hace todo, porque normalmente para lo que es vibrios, o sea, patógenos, ya les dije, materia orgánica son excelentes, para bajar amonio, para bajar otras cosas, los Bacillus son los mejores. Pero para controlar vibrios, existen otros, como pueden ver ahí en el gráfico, de que tenemos a Lactobacillus, Enterococcus y Pediococcus, que son los que han hecho una performance mucho mejor que los Bacillus. Entonces, no se confíen que solo Bacillus es, digamos, es el mejor quizá de todos las bacterias, género de bacterias que logra el propósito de bioremediar su suelo, su agua, pero en lo que es control de patógenos no lo es, ni por ejemplo en el control del ácido sulfídrico u otros tipos de gases, que en ese caso ya sería el Thiobacillus y el Paracoccus. Estos también pongan ojo en lo que le estoy diciendo, porque ya cuando tiene demasiada materia orgánica y hay demasiada pudrición en el suelo, va a usted sentir un olor a huevo podrido que solamente lo puede combatir con bacterias del tipo Thiobacillus o Paracoccus. Entonces, volvemos. Los mejores probióticos o bioremediadores que hay en el mercado son aquellos que tienen no solo Bacillus, Lactobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Aerobacter, Thiobacillus, Paracoccus, Rhodobacter, etc. Y cada uno tiene su función. Voy a ir rápidamente porque lo vamos a ver en detalle dentro de los productos comerciales que hay aquí en Ecuador. Nuevamente les repito lo de los conceptos de qué debe tener un bioremediador para que funcione. Primero, ideal sería que tenga 3 a 5 cepas que actúen sinérgicamente, o sea, que trabajen en equipo. Y que la concentración sea 10 a la 8, o sea, 100 millones de bacterias por gramo, ¿no? Los que mejores resultados dan, de acuerdo a experiencia, son los productos liofilizados, en polvos, pastillas o tabletas. Casi siempre garantizan esta concentración. Y la densidad de las bacterias permite una estabilidad de los nutrientes en el agua. Entonces, si voy a usar unas bacterias o un bioremediador, yo necesito primero saber qué problema tengo con el suelo y con el agua y escoger el bioremediador correcto. Segundo, nuevamente voy a la concentración 10 a la 8, 100 millones de células esporas, porque cada espora o célula podría producir una colonia, UFC, unidad de formador de colonia por mililitro o por gramo, ¿no? Seguir el protocolo de activación del fabricante, no invente su protocolo, no trate de duplicar la bacteria o hacer su propio laboratorio probiótico de bacterias, eso funciona muy poco, puede funcionarle 1 o 2 veces y a la tercera no le sale. Mantener un buen almacenaje de buena temperatura, humedad, luz en el almacén. Mucha gente no sabe que cuando se abre un probiótico ya hay que usarlo en menos de un mes porque si no ya no sirve, o hay que refrigerarlo, o hay que mantener cierto tipo de condiciones para que pueda servir después. Si usted no cumple con una de estas 4
condiciones básicas, pues no le va a funcionar. Y nuevamente regreso. Para asegurar, ahora usted dirá, ¿cómo aseguro? Yo no sé cómo voy a contar la cantidad de bacterias. Usted dice 100 millones de bacterias. ¿Dónde voy a contar 100 millones de bacterias? La única forma de asegurar esto, o los productos que aseguran más esta concentración, son aquellos productos liofilizados. ¿Qué quiere decir liofilizados? Que de las bacterias le extraemos las esporas y hacemos un producto seco, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto líquido tiene 98% agua, además no es muy estable, puede que unas células le ganen a las otras, están muriendo constantemente, dentro de los productos líquidos están muriendo bacterias, hay unas bacterias que sobreviven mejor que otras, entonces no se mantiene la relación entre una población y otra de bacterias. No todas las cepas a veces sobreviven, el precio es muy alto, se está pagando por agua más que por otra cosa. Y si no se estabilizan de acuerdo a las condiciones ambientales, pues no van a tener buenos resultados. Entonces, vuelvo a lo que les dije, que los productos liofilizados sí mantienen estabilidad porque están secos, ¿no? Inertes, son esporas, ¿no? Se pueden mezclar fácilmente, si son probióticos, con harinas, sales u otros. Se activan con agua, no necesitan melaza. El gran paso que han dado en bioremediación, en producción de esporas, las empresas comerciales, es que se puede activar una bacteria con solo agua. Antes se necesitaba melaza, antes se necesitaba fermentar, activarlo por varios días, era todo un proceso. Ahora no, ahora los productos en seco no necesitan eso. Y los productos en seco funcionan muy bien, por ejemplo, en los suelos cuando se usan pastillas, se usan pellets, se usan discos, se usan diferentes tipos de formas de bacterias en seco. Entonces, las bacterias en seco, si por ejemplo ahí dice una pastilla tiene 64.000 millones de esporas, la garantía ya está en la pastilla, usted la puede contar. Entonces usted la pastilla la usa en la piscina y esa pastilla, como cualquier pastilla, se va a ir disolviendo y le va a dar durante días la cantidad y millones de bacterias, justamente los 100 millones de bacterias que usted quería, eso se lo va a ir soltando día a día, ¿no? Y le garantiza que estén ahí la cantidad de esporas que finalmente se van a convertir en bacterias y le va a producir el efecto. Como dije, tiene que haber esa cantidad de millones de bacterias porque las patógenas se duplican más rápido que las benéficas. Un vibrio se multiplica mucho más rápido que la bacteria benéfica, ¿no? Y van a actuar directamente a su objetivo. Y es fácil de usar, como le dije, solo agua y listo. Entonces, ahí ven los productos líquidos inestables como bacterias nitrificantes. Muchos dirán, pero la nitrosomona, nitrobacter, yo creo que son las mejores. Sí, nitrosomona y nitrobacter son las mejores líquidos, pero yo las usaría en cultivo intensivo o en cultivo de recirculación donde yo pueda darle a esas bacterias las condiciones necesarias para mantener la población que quiero para ese cultivo. Pero lamentablemente cuando se usa en semi-intensivo, no, digamos, los liofilizados que tienen bacillus, que te van a bajar el amonio y los nitritos, son mejores que las bacterias nitrosomonas y nitrobacter. Ahora, hay otras, digamos, teorías de que la melaza te va a mejorar la condición de la piscina porque la melaza te baja el amonio y te hace otras cosas. Es cierto, la melaza te baja el amonio siempre y cuando se use con la bacteria correcta, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un cuadro que me lo facilitó el doctor Vinatea, donde la melaza, cuando se usó sola, sin agua, pasaron 2 días y se mantuvo en 8 miligramos por litro el amonio. El amonio no bajó. En cambio, cuando la melaza se inoculó junto con el inóculo, pues ya ven que bajó de 8 a 2 en cuestión de 2 horas, a 0,3.
en cuestión de 5 horas y 0,25. Finalmente llegó a 0. Y ahí sí, porque las bacterias encontraron a la melaza y pudieron hacer su trabajo, tuvieron un buen sustrato y lograron bajar el amonio. O sea, para bajar amonio necesitamos bacterias más melaza. Por ejemplo, este producto Pro 4000X, que es pastillas en pellets, demostró, ¿no?, que con bacterias Bacillus, ojo que no son nitrosomonas ni nitrobacter, con Bacillus subtilis ligeniformis, ¿no?, llegaron a 10 a la 9 y lograron bajar casi a 0 el amonio de un ciclo de cultivo. Ahora, ¿es necesario usar la melaza? Sí, cuando el amonio es muy alto, usted puede usar solo las pastillas sin necesidad de melaza, pero cuando el amonio es demasiado alto y usted quiere rápidamente que actúen las bacterias en cuestión de horas, o más tardar, digamos, sí, cuestión de horas, entonces ya hay que usar melaza más estas bacterias, ¿no? Es un ejemplo el Pro 4000X. Ahora, ¿cuánta melaza? Bueno, la proporción es 1 a 1 con la cantidad de balanceado. No estoy diciendo que mezcle la melaza con el balanceado, con el alimento. Es una proporción, por ejemplo, si una piscina recibe 100 kilos de alimento, ustedes usarían 100 litros de melaza junto con las bacterias. Ese es para mantener la población carbono-nitrógeno y esa es la mejor forma que se puede usar la melaza con el probiótico. Ahora, tengan en cuenta que cuando usted compra algo, quiere saber en qué nivel de oxígeno funciona, en qué nivel de salinidad funciona y qué actividades extras pueden tener. Por ejemplo, aquí tienen tres cepas que se analizan. Tiene muy buenas enzimas, pero lamentablemente tiene que tener oxígeno arriba de 2, solamente funciona hasta 15 partes de salinidad, ¿no?, y no da ningún tipo de actividad antivibrio. Esta cepa B necesita oxígeno de 3 para funcionar y salinidad de 0 a 15. Entonces, si encontramos una cepa como la C, donde puede actuar a partir de 1,5 de oxígeno y hasta 35 partes, entonces, y además controlar el vidrio, entonces sí, yo escogería la cepa C. Por eso es muy importante cuando ustedes compren un probiótico o un bioremediador, preguntar a qué nivel de oxígeno, a qué nivel de salinidad y a qué nivel de qué otras funciones podría ayudar este tipo de bacterias, ¿no? Acá tienen otro ejemplo donde he anulado las 3 en rojo. ¿Por qué? Porque por la parte de salinidad, o sea, funcionan bien a oxígenos bajos, pero necesita que la salinidad está baja, de 5 a 20, 0 a 25, 0 a 17. Mientras que la cepa G que he escogido, si tiene buenas enzimas, funciona incluso a 0,5 de oxígeno y llega hasta 45 partes de salinidad. Entonces, y una buena actividad antiviral, me quedo con la G. Entonces, esa es la forma de que ustedes pregunten al proveedor de bacterias, ¿no?, qué nivel de oxígeno necesito, qué rango de salinidad y qué actividad antivibrio. He escogido acá los que tienen un amplio rango de pH, amplio rango de salinidad y oxígeno, ¿no?, que funcionan aquí en Ecuador, y voy a analizar cada uno de ellos y ver el producto estrella. Siempre que hablo con ellos dicen, bueno, mi firma tiene un producto estrella, entonces quiero analizar esos productos estrella y he tenido un feedback de todos los que lo han usado, ¿no?, y vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, como le dije, el principal contaminante del suelo en materia orgánica es el alimento. Y últimamente hay una técnica que se llama el muestreo del triángulo, con el cual hacemos un arrastre del fondo y vemos cómo está el fondo, ¿no? Primeramente, cuando arrastramos el fondo, vamos a ver varios escenarios. El primer escenario, que es el quizás más benévolo, es un suelo negruzco, sin olores, pocas sobras, a veces no hay sobras. Entonces, siempre es bueno utilizar un bioremediador de confianza. Esto sobre todo en el área de alimentación automática, que es donde yo trabajo. El triángulo es muy importante porque con el arrastre podemos ver consumo de alimento y condiciones del suelo. Y sugiero que siempre
use su bioremediador de confianza en la zona de alimentación automática. Sin embargo, en el otro escenario, donde usted encuentra un suelo negro, bajo en oxígeno, muchas sobras e incluso una vibriosis, pues ya ahí tiene que usted pensar un bioremediador que reduzca materia orgánica, normalmente con bacterias bacillus, y también patógenas, normalmente lactobacillus, incluso hay diferentes tipos de levaduras que podrían controlar esto. Entonces, eso indica que usted ya no, su bioremediador normal no haga eso, al menos que tenga lactobacillus y bacillus. Y luego viene el peor escenario. Ya usted saca animales muertos, muy bajo oxígeno, olor a huevo podrido, entonces ya necesita un bioremediador más potente que le consuma materia orgánica, elimine bacterias patógenas y tenga estas bacterias que eliminan el ácido sulfídrico, el olor a huevo podrido, como la Thiobacillus y Paracoccus, que ya se lo mencioné anteriormente. Importante, algo que se me estaba pasando. La bioremediación funciona con suelo húmedo. En seco, si es polvo, se queda polvo, pero no, siempre hay que mantener un suelo húmedo porque últimamente los bioremediadores necesitan, ¿no?, de una activación con agua y además un suelo húmedo. Ahora, como les dije, muchas camaroneras, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, no le dan los 10 o 15 días reglamentarios para una buena recuperación del suelo. Una buena recuperación del suelo, obviamente, si usted no tiene una materia orgánica alta, pues tendría que hacer una remoción mecánica de la materia orgánica, pero también con bioremediación va a complementar el tratamiento. Por ejemplo, si usted empieza con materia orgánica de 6, con una remoción mecánica y bioremediación va a bajar a 2. 2% de materia orgánica es un buen porcentaje para poder empezar. Pero si usted tiene un periodo corto de preparación de 3 a 5 días, ¿qué puedo hacer yo con 3 a 5 días? Pues lo único que me queda es decirles, bueno, use urea, 100 kilos por hectárea, ¿no? Bioremediación y pastillas que usted las pueda hundir en el suelo, pero no le garantizo que va a llegar de 6 a 2, va a llegar de 6 a 4, lo cual no le resuelve el problema. Usted no quiere empezar con 4, porque nuevamente va a terminar en 6. Pero si no tiene otra forma, pues mantendrá siempre un nivel alto de materia orgánica. Y peor es no hacer nada, porque de 6 se va a ir a 8, de 8 se va a ir a 10 y de 10 a 12. Entonces, ahí tienen una forma de bioremediar en 3 a 5 días, pero no es completo. Usted dirá, pero ¿por qué urea? Urea es muy fuerte. No. Bueno, pueden usar nitrato de sodio, ¿no? Pueden usar un nitrato de sodio, un nitrato de calcio, hay los nitratos que no tienen amonio es mejor, pero eso solo funciona cuando la materia orgánica es menor a 4, ¿no? Digamos, en 4, 100 kilos de nitrato, le baja de 3 a 2, 120 le baja de 3,5 a 2, 150 de 4 a 2, etc. Pero ya cuando está más de 5 ya necesita la urea, ya no el nitrato. Y acá hay otro bioremediador, también en pastillas, que es muy exitoso en eso. Digamos, 2 días antes de la siembra, usted va a aplicar 15 pastillas, en el semi-intensivo, que es la mayoría, 15 pastillas por hectárea. Luego, en el día 30 va a aplicar otras 15, el día 60, 10, día 75, 10, día 90, 7 y así, ¿no? Entonces, esto por lo menos le permite conservar, ¿no?, en condiciones mejores el suelo, ¿no? Estas son las pastillas de Piscine Pills que vienen también en vales. Ahora, como muchos de ustedes hacen precría, no es lo mismo que el engorde. En la precría sí tiene que usted aplicarlo cada 2 días, ¿no? Cada 2 días hay que aplicar, en todo caso, 50 gramos por hectárea, ¿no? Entonces, y usted me dice, ¿cuánto me cuesta eso? Pues si el precio del kilo de estas pastillas es $32 y usted usa 50 gramos, cada aplicación le va a resultar a $1.60, ¿no?, por hectárea. Entonces, si usted aplica cada 2 días, durante 24 días, entonces, interdiario, por supuesto. Entonces,
va a tener un costo de $20.80 por hectárea ciclo de precría. Entonces, es importante que ustedes sepan la diferencia entre tratar una precría y tratar un engorde, ¿no? En cambio, en el engorde, usted lo va a usar cada 30 días o cada 15 días al final, igualmente, pero ahí la dosis es mayor, 150 gramos por hectárea, ya le va a salir a 480 por hectárea en cada aplicación, ¿no? Finalmente va a tener un costo de $18.24 por hectárea por ciclo, o 20 centavos por hectárea día. Eso es, yo creo que la forma más práctica de llevarlo, ¿no? Hagan un cuadro Excel y vayan ustedes sumando los días, poniendo fechas, pueden hacer cuadritos de estos y al final vas a ver cuánto le costó usar ese probiótico y qué tan bueno es, ¿no? Como les dije, los tratamientos cortos demandan, primero, como les dije, el uso de compuestos nitrogenados. Primero yo usaría cal, después los compuestos nitrogenados y después, antes del llenado, echar las pastillas. Muchas veces le echan melaza, agua, carbonato de calcio, diferentes tipos de... Lo que recomienda el comercializador de probióticos, ¿no? Pero como les dije, si usted no le da el tiempo suficiente para el tratamiento, esto solo le va a bajar parcialmente el problema. Incluso en suelos que están secos, usted dirá, bueno, el suelo seco ya lo tengo muchos meses parado, pero lamentablemente siempre hay una capa húmeda, a veces 50 centímetros abajo, a veces 80 centímetros. Esa capa húmeda, digamos, en esta experiencia que hubo en México, encontraron la bacteria del EMS a unos 45 centímetros de profundidad, ¿no? Y cuando llenaban de agua la piscina, nuevamente afloraba esta bacteria, por lo cual necesitó una aplicación de arado profundo y además un bioremediador que pueda combatir las bacterias parahemolíticos. Vamos a empezar con los productos estrellas de acá de Ecuador, ¿no? En cultivo intensivo de fondo de tierra, obviamente cuando tienen liner no necesitan ya bacterias. Este Pro W lo usan en cultivos intensivos o con alta materia orgánica cuando tienen alta concentración de bacterias patógenas, amonio y cianobacterias, ¿no? Ahí pueden ver la descripción. No es necesario activar el producto, no fermentar, es un producto en seco. Y dice cerrar después de abrir, tiempo 24 meses. Creo que para un intensivo es una buena opción. Para un suelo con olor a huevo podrido, ya este es cuando ya el suelo está muy, muy reducido, ¿no? Entonces necesitan como le dije, un probiótico que tenga Paracoccus o un bioremediador, sigo llamando probiótico, es bioremediador, o que tenga la Tiobacillus, ¿no? Entonces aquí tienen dos buenos, que es el Ponditox y el WSR, que mejora bastante y logra controlar el olor a huevo podrido o el ácido sulfídrico que tiene el suelo. Todos estos son productos para el suelo, que lo estoy mencionando, y luego vamos a entrar a los productos para el agua, que en mis anteriores charlas les dije que no es bueno tener colapsos de algas cuando se tiene demasiadas algas en las piscinas, donde vemos que se produce un crash de algas muertas en la superficie, y se produce el coloide orgánico verde, ese que después hace que se haga anóxico el fondo. Y para ello necesitamos un tratamiento que les di en mi última conferencia, que es el uso de cal, 50 kilos por hectárea, el peróxido de hidrógeno, las bacterias fotosintéticas y heterotróficas, entre las cuales ahí tenemos las que hacen la doble función. El PON Plus, Oxinova Oxidol, hacen la función de, con la enzima celulasa, consumir todo el coloide orgánico del fondo, y también las bacterias que van a competir con las microalgas y le van a quitar el nitrógeno y el fósforo que necesitan, y ya no hay una sobrepoblación de algas.
En cuanto a lo que es el exceso de fósforo, muchos me han preguntado, ¿qué hago con exceso de fósforo? Suelos arenosos, con metales pesados, hierro, etcétera. Entonces, acá hay un producto de Biovac, que es el Biovac B, producto estrella de ellos. Se requiere aplicarlo durante el llenado, pero muy importante, reduce fosfatos. En muchos sitios, el exceso de fósforo hace que predominen las cianobacterias y se produzcan bloom de algas y tengan unas transparencias muy bajas, anoxias, etc. Y en suelos ferrosos, existe un producto que se llama Vivac H, el cual va a lograr con un quelante bajar la cantidad de metales pesados como el hierro, el aluminio, y además que le va a hacer un fondo arenoso bastante productivo. Finalmente tenemos aquí otros productos cuando tiene muy bajo oxígeno, alta materia orgánica y alta concentración de patógenos, ¿no? Es importante seguir las instrucciones, pongo ahí. Dice, usar agua dulce sin cloro. He visto muchos errores de usar agua dulce con cloro y el cloro obviamente va a matar las bacterias y no va a funcionar. Entonces, tengan cuidado, no es cualquier tipo de agua. Si posible, agua de la piscina. Yo creo que agua de la piscina no tiene cloro y obviamente va a tener un buen resultado. He visto gente que usa agua directamente del grifo y eso es peligroso porque puede matar a la bacteria por el cloro, ¿no? Ahí tienen el Biosyn Bonpru y el Oxinova. El producto Terminate es muy bueno cuando hubo un evento de mortalidad, sobre todo de enfermedad, ¿no? Porque al haber mortalidad va a subir el amonio y esto reduce el amonio. Van a seguir las bacterias patógenas predominando ahí porque ha habido un evento de mortalidad por enfermedad, ya sea vibrio, mancha blanca. Entonces el Terminate logra bajar eso y degrada la materia orgánica del suelo. Pero miren, yo lo que pongo ahí es importante las condiciones del almacenamiento. ¿Qué dice ahí? Para un óptimo almacenamiento, el producto debe ser guardado a temperaturas inferiores a 38 grados. Y muchos saben que aquí, cuando viene el invierno, algunas bodegas llegan a 40 grados. El rango eficaz de 10 a 38 grados. Y miren lo que dice ahí. Una vez abiertas, mantener en refrigeración. Y debe consumirse dentro de 2 a 3 semanas. He visto bodegas donde yo pregunto, ¿cuánto tiempo tiene este producto aquí en la intemperie? Ah, ya tiene un mes. Entonces ya no le sirve, ¿no? Tiene que tener en cuenta eso. Igualmente, seguir las instrucciones es muy importante, como le dije anteriormente. También es importante que ustedes de vez en cuando manden chequear si realmente los productos que ustedes le venden tienen la cantidad de bacterias que dicen. Por ejemplo, este producto A decía que tenía 10 a la 4 y 10 a la 4 realmente no va a hacer mucho efecto. Se analizó y finalmente era 10 a la 6, ¿ok? Mejoró algo, pero no llegó al 10 a la 8. Este que decía que tenía 2 elevado a la 9, ¿no? Entonces, finalmente llegó a 10 a la 8, pero sí, o 13 a la 8, pero sí, 10 a la 8 sí es aceptable. Entonces, siempre es bueno con sus bioremediadores o bacterias de confianza mandar a analizar realmente tiene la concentración efectiva. Para concluir, porque ya estoy llegando a la hora, y creo que tienen que haber muchas preguntas interesantes que tienen, imagino que hay cantidad, vamos a ver las conclusiones. Microorganismos benéficos son herramientas útiles en la prevención del cultivo, pues sí, eso está demostrado ya. Las bacterias siempre se multiplican, aumentan su efectividad y pueden producir muchos tipos de enzimas, mientras que las enzimas son específicas y se utilizan una sola vez. Bacillus subtilis es muy importante dentro de lo que es un producto bioremediador, ¿no? Y es importante que tenga celulasa, proteasa y almilasa. Bacterias Enterococcus y Lactobacillus son buenas para combatir los vibrios patógenos. Las bacterias Thiobacillus y Paracoccus suficientes para bajar o eliminar el sulfuro de hidrógeno. Y, como siempre, la población mínima que debe tener un probiótico es de 100 millones de bacterias o unidades formadoras de colonia o esporas por mililitro por gramo. Es necesario que haya por lo menos 3 a 5 cepas sinérgicas.
Y ahí yo termino. Así que vamos a proceder con las preguntas. ¿El uso de ácidos orgánicos es una alternativa para los antibióticos? ¿Y por qué no es recomendable usar ácidos orgánicos y probióticos extra pellet? Buena pregunta. Primeramente, sí es correcto. Los ácidos orgánicos es una mejor alternativa que usar antibióticos porque los antibióticos finalmente van a producir una resistencia o las bacterias van a producir una resistencia a los antibióticos y ya no, los antibióticos funcionan quizá un tiempo, pero no funcionan porque acuérdense que las bacterias patógenas tienen un alto poder de mutación. Si usted usa el antibiótico, inmediatamente la bacteria va a mutar y va a lograr sobrevivir a cualquier antibiótico. Mientras que los ácidos orgánicos no, la bacteria no puede mutar ante los ácidos orgánicos. Los probióticos extra pellet, como le dije, funcionan, pero funcionan siempre y cuando usted lo aplique en la etapa post-muda del camarón. Inmediatamente que sale de muda, tiene que usarlo, pero ya cuando está en la intermuda es imposible. Si usted le pone un pellet con un extra pellet al camarón, ya la bacteria patógena ya le ganó. O sea, ya colonizó los órganos internos del animal y es muy difícil que los probióticos extra pellet puedan eliminar o sacar a las bacterias patógenas, ¿no? Segunda pregunta dice, buenas noches, ¿qué hacer para tratar microsporidios, más conocido como el camarón lechoso? Bueno, no es una conferencia de enfermedades, pero se la voy a responder. No hay tratamiento para los microsporidios. A ver, mucha gente piensa que el microsporidio tiene un tratamiento y dicen, bueno, yo apliqué zeolita, apliqué ácidos orgánicos, apliqué cal, apliqué esto. O sea, he visto una serie de recetas para los microsporidios, y en realidad sí desaparecen. O sea, usted tiene, los microsporidios primeramente no llegan en alta cantidad, llegan en 5, 10, 15, hasta 25% he visto. Y desaparecen. De un momento a otro ya no hay lechosos, ya no hay camarón lechoso. Y bingo, dice, sí, lo que apliqué funcionó. No es cierto. Los microsporidios, una vez que atacan al camarón, ya no los sanan. O sea, usted, por ejemplo, tiene 65% de supervivencia y luego a la semana tiene 60, ese 5% probablemente ya murió de los microsporidios. O sea, los microsporidios mueren y como no es un porcentaje alto, simplemente mueren y usted piensa que es una mortalidad natural, que bajó un 5% de la piscina, no le dolió mucho y bueno, sí. Pero no. ¿Y por qué? ¿Y por qué un microporidio como el EHP en Asia sí hace un daño tremendo y es causa de la bancarrota de miles de camaroneras en Asia? Porque nuestro microporidio necesita los peces. Si no tiene peces como un huésped intermediario, no va a multiplicarse. Un camarón que come otro camarón con microporidio no se contagia. Necesita el huésped intermediario que es el pez. En cambio, en Asia, el microsporidio que está en Asia, ese sí ataca directamente, o sea, sí se contagia directamente de camarón a camarón. O sea, si camarón come al animal con microsporidio que está muerto, se contagia directamente. Mientras que nuestro microsporidio americano, afortunadamente, no pasa de un camarón a otro, sino que necesita el huésped que es el pez. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿La bioremediación puede afectar el pH? Bueno, importante, quizá si lo hace con melaza, en caso de, digamos, quiere bajar con Pro 4000X más melaza, sí puede afectar el pH. Pero mayormente si se lo usa con agua, no. El uso de ácidos orgánicos es una alternativa. Ah, ya, perdón, esto sí ya lo respondí. Otra pregunta. Dice, ¿el azúcar también puede ejercer función de la melaza para reducir amonio? Al igual que la melaza, el azúcar va a necesitar de bacterias. Yo usaría la melaza en cultivo semi-intensivo, el azúcar lo usaría en cultivo intensivo, por el costo, porque el azúcar es mucho más cara que la melaza, entonces yo utilizaría el azúcar
solo en cultivo intensivo por motivo de costos, ¿no? Y todos estamos tratando de llegar a eso, ¿no? Patricio Buchel dice que buenas noches. ¿De qué manera las bacterias pueden modificar el nivel de amonio? A ver, yo hablé perdón, de fosfatos. Yo hablé de un producto, Biovac B, que son bacterias que absorben fosfatos. ¿De qué manera? Bueno, consumiendo los fosfatos, ¿no? Luis Uyaguari, buenas noches, doctor Chin. Muy buena información, muchas gracias por el ciclo de seminarios, son bastante interesantes. Una consulta, ¿es recomendable el uso de polvillo? Soy en la prevención de bacterias, he visto muchos productos que la usan, sin embargo, esto aumenta la cantidad de levaduras. Yo creo que, a ver, productos como la soya, el polvillo, la simbiótica y todo eso necesitan de buen oxígeno, necesitan de baja materia orgánica y realmente yo todavía insisto que mejor son los productos liofilizados, directamente usar, ya no se necesita hacer fermentos, hacer tantas cosas, productos liofilizados como polvos, pastillas, pellets, más agua, ya no le consumen el oxígeno que consumen los fermentos o los polvillos o la soya, etcétera, y lo puedo usar en cualquier nivel de oxígeno, como hemos visto ahí, a partir incluso de unos 5, en cualquier rango de salinidad, etcétera. Entonces, yo creo que preferible es usar un producto liofilizado a usar fermentos o polvillos o otras cosas como usted menciona. Juni Esquivel. Buenas noches, doctor. ¿Qué hacer si en lugar de bajar tengo que subir la materia orgánica? Muy buena pregunta. Supongamos que usted tiene un suelo arenoso, muy bajo, 0.5 materia orgánica. Eso no es bueno, yo dije 1.5 para arriba. Entonces lo que debe hacer ahí es saber el propósito de por qué debemos tener un mínimo de materia orgánica para hacer productivo el suelo. El suelo necesita ser productivo. Entonces, mucha gente recomienda estiércoles como guano de chivo, guano de gallina, todos los estiércoles que al final es peligroso porque pueden traer pesticidas, pueden traer más bacterias, pueden bajar el oxígeno. Entonces, no recomiendo ningún tipo de estiércoles o guanos para el fondo. Lo más productivo es aplicar carbonato de calcio. 100 kilos por hectárea de carbonato de calcio en el fondo. Si usted quiere tener incluso una muy buena productividad, también podría usar el Biovac H, creo que es el que le puede mejorar también la producción del fondo. Entonces, una aplicación de carbonato de calcio en el fondo con un Biovac H, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener la producción que usted quiere conseguir con los guanos, con los estiércoles que usa mucha gente y que le va a bajar el oxígeno. En cambio, el carbonato con el Biovac no le va a hacer ningún tipo de bajón de oxígeno o peligro que lleven bacterias o pesticidas, etc. Entonces, esa sería la forma. Carbonato más esas bacterias que le mencioné. Estefano Sabatino dice: buenas noches, el alimento con ácidos orgánicos pro extrapeles no es recomendable debido a la hidroestabilidad del alimento. Cuando éste entre en contacto con el agua, empieza a liberar lo que contiene el probiótico del ácido orgánico, por ende el camarón no aprovecha el tratamiento con tal. Lo más idóneo sea intrapeles, ya que el momento... Sí, estoy de acuerdo. Cuando hablaba de ácidos orgánicos en el alimento, yo hablaba de intrapellet. Estoy de acuerdo totalmente. Si usted pone extrapellet, va a perder un poco, aparte que una vez que ingresa y ya están los patógenos adentro, es muy difícil que el extrapellet logre eliminar. También el ácido orgánico extrapellet va a haber mucha lixiviación. Prácticamente en la primera hora se va a ir el 60%, se va a ir al agua. Creo que no mencioné eso, pero sí estoy de acuerdo. Es preferible que el ácido orgánico sea intrapellet, totalmente de acuerdo. Excelente, doctor. Millón de gracias por tanto conocimiento y partido esta noche. Daniel Chávez. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, Nedito. Carlos Mujarranjo. Bueno, está todo junto. El uso de ácidos orgánicos con aceite de pescado en el baleo reduce el apetito de los camarones. A ver, como le dije, el ácido orgánico con aceite de pescado saldría demasiado caro. Primero, por lo que mencioné anteriormente, mucho del extra pellet se le va a ir, todo el ácido orgánico se va a ir al agua prácticamente. Y el aceite de pescado es un binder muy caro, ¿no? ¿Qué hace el aceite de pescado? Es un atractante, va a atraer al camarón por el olor del aceite de pescado, va a acercarse al, digamos, al pellet. No creo que sea o que le reduzca el apetito, no creo. Pero, como le dije, prefiero el ácido orgánico intrapellet a extrapellet. Y el aceite de pescado no es barato, es caro. Y el ácido orgánico extrapellet es caro porque se pierde la mayoría en el agua. En primeros 20, 30 minutos del agua está perdiendo el 50%. Extrapellet no recomiendo. ¿Podría, por favor, repetir la manera de preparar las bacterias para luego ser aplicadas en la piscina? Buena pregunta, Jefferson. Como le dije, usen productos liofilizados en seco que se preparan con agua. Ya cada uno indica la cantidad de gramos por hectárea, la cantidad de pastillas, cómo se preparan. Algunos necesitan 500 litros de agua, echan con las pastillas, algunos se aplican directamente al suelo sin necesidad de agua, etc. Hay varias formas. Pero a lo que voy, ya no va, lo del pasado es fermentar, echar melaza, buscar el pH adecuado, etcétera. Incluso había un desfogador de gases, todo eso ya es cosa del pasado. Ahora es bacterias en polvo, liofilizadas, bacterias en pellets, en pastillas, y que necesiten solo agua para activarse. La activación es solo con agua, ¿no? Zulema Mena. ¿Cómo determino la viabilidad de una... ¿Existe alguna fórmula? Interesante, eso sería un... Bueno, depende de la bacteria, de una bacteria, usted me está hablando, de un grupo de bacterias. Eso yo creo que ustedes, lo que les recomendé anteriormente, o sea, con frecuencia, o digamos en cada ciclo, deberían mandar a un laboratorio de microbiología para ver que la cantidad, el número de bacterias que tiene el probiótico, ¿no? Coincida con la etiqueta. Si dice 10 a la 9, debería usted mandarlo a chequear en un laboratorio de microbiología a ver si realmente tiene 10 a la 9. La segunda pregunta dice, ¿es posible que un probiótico me pueda mejorar el suelo, agua y salud del animal? Por supuesto. Por ejemplo, suelo, materia orgánica, necesita bacillus. El agua también podría ser un bioremediador que te reduzca la cantidad de amonio y también puede tener bacterias como lactobacillus que te mejora la, la calidad del animal, o sea, la salud del animal, perdón. Un mismo producto va a hacer todo eso. Bueno, bien difícil que un solo producto haga con tanta eficiencia. Yo separaría, digamos, yo usaría un producto para mejorar el suelo, otro producto para mejorar el agua y otro para la salud del animal. Preferiría 3 en lugar de 1, porque es difícil que, digamos, predomine algo y usted normalmente no, si usted tiene un mal suelo, mala agua, mala salud del animal, entonces primero empieza por el manejo de la piscina antes de usar un producto que le resuelva todos los problemas. Hay un problema de manejo si usted tiene esos 3 problemas, ¿no? Yo diría el manejo del alimento, recambio de agua si no tiene erección, mejorar el oxígeno, varias cosas, ver antes de usar bacterias, ver por qué tengo un suelo malo, por qué tengo agua mala y por qué tengo animales enfermos. Es el primer lugar. Y si finalmente descubro que las 3 cosas están mal en mi camaronera, pues mejor es que utilice 3 tipos de bioremediadores, ¿no? Cuando pesque, usar los que tiene que usar en el suelo, cuando llene el agua, usar lo que tiene que usar en el agua, y finalmente para la salud del animal ya hablamos de los ácidos orgánicos, entonces intrapellet nuevamente. José Bushuay.
Fósforo aportado por el alimento solo es posible a través de la actividad enzimática liberarlo para no tener acumulación. A ver, el alimento balanceado sí libera fósforo. En realidad no entiendo muy bien la pregunta. Sí libera fósforo y dice es posible a través de la activación enzimática, no tiene acumulación. A ver, el fósforo puede ser, a ver, ¿por qué es malo y por qué es bueno el fósforo? El fósforo es bueno porque va a producir algas, pero el problema es que si está en baja salinidad el fósforo, va a producir xenofitas. Entonces no queremos tener tanto fósforo para que produzca xenofitas, ¿no? Y mucho va a ser absorbido por el suelo también, ¿no? Entonces, fósforo mayormente es, digamos, un factor determinante en la calidad de algas que va a tener. Yo prefiero más al sílice y al nitrato que el fósforo. El fósforo, si posible, no lo uso o uso muy pocas cantidades. Luis Daki. ¿Qué impacto tiene la variación mecánica progresiva en horas por día en la mejoría del efecto de probióticos en áreas junto a los alimentadores automáticos? Sí, muy buena pregunta, Luis. La variación mecánica progresiva día a día es bueno, no mejoraría, por supuesto, el área junto a los alimentadores automáticos. Justo estamos haciendo una prueba en el Centro de Investigación y Desarrollo de Biofeeder y usamos unas pastillas de percarbonato con oxígeno granulado y eso estamos en plenos estudios para ver si eso también podría ayudar en alimentación automática. O sea, estamos lanzando pastillas de oxígeno con las máquinas para que eleven la producción de oxígeno dentro dentro del área de alimentación automática, pero no puedo dar los resultados concluyentes porque todavía no vemos resultados con esas pastillas, ¿no? Y la reacción mecánica, ¿no? Sí mejoraría la acción de los probióticos. ¿Cuándo se dan, Luis Daque de nuevo, cuándo se dan los kilos o gramos por hectárea de productos probióticos? El área a considerarse es de la piscina o del área afectada. Cuando se dan 12 kilogramos por hectárea, el área considerada de toda la piscina, el área afectada, yo creo, ¿no? Porque normalmente he visto en préstamos donde la peor zona digamos, de cultivo, los préstamos necesitan más intensamente la acción de los probióticos. Entonces yo diría sí, hay que considerar el área más afectada. Luis Uyaguari, creo que vamos a dar unos 5 minutos más y luego el resto yo se lo respondo a través de la página web Biofeeder. Para bajar la alcalinidad, Luis Uyaguari, sí, para bajar la alcalinidad del agua de las piscinas, ¿qué es mejor? ¿Bajar la cantidad de algas? Me he encontrado con pH alto de 9,5 para arriba, ¿cómo remediar y volver a los valores normales? Esto ocurre en aguas de recirculación. ¿Qué es lo más recomendable a realizar? A ver, yo me encontré, buena pregunta, me encontré en Centroamérica con este problema. Y en los reservorios de agua recirculada, que es exactamente lo que usted me está preguntando, hay que bajar la alcalinidad. ¿Qué es lo que baja la alcalinidad? A ver, yo le podría decir que hay tres factores. Por ejemplo, la lluvia le baja de una la alcalinidad. O sea, y ahí no tendría que preocuparse de otra cosa. Si está en el invierno acá en el Ecuador, que llueve casi todos los días, prácticamente usted va a sentir una bajada de pH y alcalinidad, ambos, con las lluvias. Pero en época seca, lo que se empleó en esa finca eran compuestos como el nitrato de amonio, o era el nitrato de amonio, sí, incluso urea en algunos momentos, pero más el nitrato de amonio porque los compuestos amoniacales también bajan la alcalinidad. Entonces usted dice, bueno, ya yo le meto nitrato de amonio, me baja la alcalinidad, pero me sube el amonio. No, ellos inmediatamente después del nitrato de amonio que les bajaba la alcalinidad, usaban bacterias del género Bacillus para
eliminar el amonio que produce el nitrato de amonio, obviamente, pero todo se hacía, como usted dice aquí en los reservorios, para bajar la alcalinidad, ¿no? Entonces, esas son las dos formas que yo conozco, que se usan para bajar la alcalinidad. Uno se esperanza en la lluvia, pero si usted quiere en su canal bajarla de uno con nitrato de amonio, le baja la alcalinidad. Todo amonio se tumba la alcalinidad del agua. Pero hay que usar algo para bajar ese amonio que usted ha aplicado. ¿Podría facilitarnos el link para ver la grabación, por favor, Jefferson Prieto? De todas maneras, señores, nosotros tenemos... Sí, ahorita queda en Facebook Live. Ya, está en Facebook Live y mañana va a estar en YouTube. Buscan ahí Biofader, Carlos Chin, y va a estar en YouTube. ¿Ya? Y ya estamos, una última. Buenas noches. ¿En cuánto afecta el costo de producción el uso de estos tratamientos? Sí, es una pregunta muy general. Depende del probiótico que usa, depende del bioremediador. Ya les dije, llévenlo día a día, lleven un cuadrito ahí día a día, cuánto usó, cuántos kilos, y luego al final suma y eso es lo que le va a dar. Buenas noches. ¿Qué puede hacer para tratar las larvas azuladas? Pues esa es calidad de agua, pero vamos a ver si la respondemos. A ver, las larvas azules, larvas vacías también, bueno, hay larvas blancas, larvas, ahora hay larvas de todos colores. Las larvas azules es la tesis de una, puede decir, compañera que vino acá de Brasil a hacer su tesis sobre las larvas azuladas. Y hasta donde pude ver que ella había probado, era un problema cuando las larvas pasaban de misis a poslarva y bajaban al fondo del estanque o del raceway y tenían contacto con patógenos, llámese vibrios y en algunos casos pseudomonas, y había concentración baja de oxígeno y alta en amonio. Se parece que era la tormenta perfecta donde se juntaba el amonio, bajo oxígeno y bacterias patógenas. La solución a esto era trasladar las larvas a otro tanque, y las larvas azules, que mucha gente decía que el larva azul se muere, no necesariamente era verdad. Cuando trasladaban las larvas azules a otro tanque o de un reigo a una precría, no morían, se recuperaban. Entonces es el sustrato cargado de bacterias, cargado de amonio y quizá oxígenos bajos, lo que causa esta condición de las larvas azules. Entonces, inmediatamente, si usted ve larvas azules en su tanque de raceway, hay que transferirlas a otro tanque o a una precría para que se pueda recuperar. Las larvas azules sí se recuperan. Eric Salazar, doctor, buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje de carbono ideal para el uso de melaza? 10:1. 10:1. Saludos, doctor. Gracias por compartir su valiosa información. Ya, con eso me despido. Bueno, señores, el resto de preguntas las vamos a responder en el próximo webinar, perdón, en la página web. Y yo me despido hasta el próximo webinar. Les agradezco mucho su atención y los espero en el próximo webinar, como les dije. Buenas noches.